¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Bien, Martín, aquí trabajando, sobre todo porque ahora estamos en la semana 7 y en la semana 7 acá en la universidad pues tenemos que ya terminar con todas las correcciones de los últimos trabajos antes de entrar a Típica, parciales. típica semana 7, hay que corregir, terminar todo y efectivamente semana 8 empiezan los parciales, que ya es la próxima semana y por Sí, sí. supuesto los chicos preparándose para eso, ¿no? Sí, no te olvides de subir tus notas a tiempo. Así es, de todas maneras. Y bueno, más allá de eso, pues seguimos con la cuarentena. No sabemos muy bien todavía cómo van a ser las próximas semanas. Va a haber ya poco a poco vamos a recuperar. Iba a decir la normalidad, claramente las cosas van a tardar, ¿no es No, cierto? Pero poco a todavía, poco todavía. el gobierno ha ideado pues un plan, ¿no? Lo importante es que sea como sea, también tenemos que seguir en casa. Hay la famosa cuarentena inteligente, Manuel, ¿no es cierto? ¿Para qué vamos a salir a reunirnos con un montón de gente aún? No hace falta. No, y otra cosa que es fundamental, la lucha contra el coronavirus se va a ganar a partir, y lo hemos dicho varias veces, del comportamiento ideal que tienen que tener los ciudadanos. Hace poco vi un reportaje sobre Taiwán, por ejemplo, donde solamente han habido 6 muertos. Y uno Increíble, dice, ¿no? pero ¿qué cosa han hecho en Taiwán? O sea, son genios, son de otro planeta, ¿qué tipo de secreto tienen? Lo que ocurre es que la gente en Taiwán aprendió mucho acerca del SARS. El SARS en Es verdad. 2003 causó muchas muertes en ese país y en varios países del Asia, y ahí hubo un aprendizaje que ahora ha sido capitalizado. ¿Mm? Y Y nosotros mucho de, no lo habíamos sentido, ¿no? Eso claro, no lo como hemos no lo experimentado. sentimos, no lo registramos, no lo conocemos, no nos preparamos definitivamente para esto, pero sí es interesante ver ese tipo de casos para poder replicar, por ejemplo, el comportamiento ciudadano, la utilización obligatoria de mascarillas, el tener la distancia de 1 metro o 1,5 metros de las personas que nos rodean, salir solamente para cosas muy puntuales y poder refugiarse en la casa, ¿no? Eso ha Así es, ayudado Manuel. bastante. Así es, de todas maneras. Pero ahora, es verdad que la especie humana en general, por supuesto hay excepciones como lo que has mencionado, pero a la especie humana no le gusta vivir bajo reglas, ¿no? Y hemos visto casos en Estados Unidos, en países de Latinoamérica, en Europa, Sí, donde la gente sale como si nada, los chicos jugando fútbol, los padres reunidos, sin mascarilla. A mí me sigue impresionando mucho. Y eso lo digo porque siempre hablamos que los peruanos somos indisciplinados. Claro, también somos indisciplinados, pero no somos los únicos, ¿verdad? no, en gran Así parte del que, mundo ha habido indisciplina, pero ojo, total. los asiáticos son muy ordenados. Sí, sí, El claro. caso de China, China ha podido reducir el margen de la expansión del virus a propósito de una obediencia ciudadana. Es otro modelo, lo que tú quieras, pero ha sido eficiente. Y Taiwán, que no es una dictadura, ha Ok. podido controlarlo. Igual Japón. Japón también lo está manejando hasta cierto punto con éxito. Lo de China, que sepamos, ¿no? Que sepamos, porque acuérdate que cuando Ali empezó a rebuscar se dio cuenta que en realidad los muertos de Wuhan no era tal y eran el doble de lo que habían anunciado, ¿no? Pero en fin, estoy de acuerdo que efectivamente hay casos donde la gente es bastante más disciplinada, ¿no? Pero en fin, hay que seguir cuidándonos, ya lo hemos dicho, y hay que seguir haciendo caso a las autoridades, Manuel, porque nadie es experto y yo supongo y hay que confiar que las autoridades finalmente están pues consultando con gente que sabe de esto, ¿no? Bueno, el gobierno me parece está haciendo lo que está a su alcance, porque es una situación que nos sobrepasa, ¿no? Así Y se es. está apelando a lo más básico. Primero, a que la gente cumpla con las normatividades, y después ya sobre el camino han ido mejorando en cuanto a la asistencia de salud, que es otro Eso sí. aspecto también central, ¿no? Como que han ido ganando tiempo, ¿no? Pero últimamente lo he visto al presidente Vizcarra bastante molesto, ¿no? En algunas ocasiones como que llamándonos la atención. A todos, por supuesto, ¿no? Porque es verdad que a veces hemos visto imágenes que circulan, por supuesto, de gente totalmente desorganizada, los mercados, que es un lugar muy, muy importante y donde hay que tener tanto cuidado. Y claramente la gente, pues, no hace mucho caso a las indicaciones, ¿no? Así es. Pero bueno, ya sabemos a dónde tienen que apuntar todos la mayoría de nuestros esfuerzos, ¿no? Uh En -huh. reorientar nuestro comportamiento si es que no estamos actuando de la manera más apropiada. Totalmente de acuerdo, Manuel. Programa de hoy, antes de los parciales, dos personas que creo que nos van a dar mucha información.
Primero, José Carlos Requena, columnista del diario El Comercio, ¿no es cierto? Investigador y también experto en análisis político, que, en fin, vamos a hablar con él sobre nuestra situación política también, porque todo esto también tiene algo político, por dos Claro que sí. razones, ¿no? El tema de la cuarentena le ha servido al presidente Vizcarra para poder tener mayores índices de aceptación, ¿no? Las encuestas lo revelan. Ahora, ¿cómo va a gestionar esa impresión del pueblo hacia él? Porque tú sabes que esas cosas no duran mucho tiempo, ¿no? La Así gente es muy emocional y voluble, sobre todo en nuestro país. Y luego la puesta en libertad de Keiko Fujimori, la líder de Fuerza Popular, también de Susana Villarán, Susana Villarán con arresto domiciliario, ¿no? Keiko Fujimori con comparecencia. Vamos a ver cómo puede remover esto el panorama político, Manuel. Y luego un tema tecnológico, que también es importante, lo estamos nosotros experimentando como profesores y docentes con las clases a distancia, ¿no? Sí, vamos a tener a Bruno Ortiz. Él es especialista en temas tecnológicos, él trabaja para el Diario del Comercio. Creo que nos va a dar bastantes alcances de cómo, bueno, la tecnología nos ha salvado el pellejo, porque frente a este tipo de situación que parecía inmanejable, la tecnología era apropiada para poder seguir hasta cierto punto con ciertas actividades. Es más, hay muchas personas que están haciendo teletrabajo y todavía están manteniendo su centro de labores. Así es, Manuel. Así que te propongo y le propongo a todos que empecemos con la entrevista a José Carlos Requena y luego volvemos para comentar un poquito. Listo. ¿Qué tal, amigos? Retornamos con el programa y ahora tenemos como invitado al analista político José Carlos Requena. José Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido acá a Contracara. ¿Qué tal, Manuel, Martín? ¿Cómo están? ¿Qué tal, José Carlos? Bienvenido. Bien, José Carlos, una de las primeras inquietudes que teníamos era ver cuánto tiempo va a durar este periodo de gracia que está teniendo el presidente de la República, Martín Vizcarra, que ha aprovechado, al parecer, muy bien el asunto del coronavirus, porque ha gestionado, esa es la primera impresión, con cierta eficiencia, a pesar que es un tema que nos ha sobrepasado a todos. ¿Tú cómo más o menos vas evaluando este comportamiento de las personas en relación al presidente? Bueno, yo creo que la presidencia de Martín Vizcarra nos había acostumbrado, para usar un término actual, además, a una nueva normalidad respecto a los presidentes, porque, y vamos a ver cómo sea su sucesor, pero Vizcarra, aún antes de la crisis, no bajaba el 50%. Lo que comparando con el 32-33% que es el promedio. En el caso de Toledo esto estaba debajo del 20%, pero comparando a los presidentes impopulares era algo absolutamente inusual. ¿No? Ahora, efectivamente, las primeras reacciones de Vizcarra fueron muy bien recibidas, porque el primer sondeo que captura ese incremento es el de Ipsos, que a mediados de marzo, antes del inicio de la cuarentena, le daba 52-53% y luego se disparó 30 puntos, un porcentaje aún superior al que apoyó la disolución del Congreso. Creo que Vizcarra dio una primera impresión de estar a cargo, ¿no? Y creo que eso fue muy bien recibido. Y eso más mal que bien se ha mantenido, a pesar de que la eficiencia sí es cada vez más cuestionada, ¿no? Desde distintos sectores. Ya el hecho de que hubiera cambiado al ministro del Interior y a la ministra de Salud en medio de la pandemia te habla un poco de algunos manejos aún percibidos al interior del Ejecutivo como ineficientes o ineficaces, ¿no? Pero sí, digamos, entonces, del lado de Vizcarra sin duda hay un componente, pero hay otro componente que está siendo poco valorado y es una aparente indulgencia, una aparente solidaridad generalizada, ¿no? Hay, por ejemplo, un rebote también en la aprobación del Congreso, que sube, me parece que está cerca del 40%, que es también muy inusual. El Congreso no suele estar en los mejores casos, entre 20 y 21%. Yo recuerdo, de hecho, que el congresista Salaverry, cuando fue presidente del Parlamento, dijo, nosotros hemos triplicado la aprobación porque habían pasado de 6 a 18, ¿no? Entonces ahora está en 40, digamos. Entonces, pero se podría decir que el Congreso no está teniendo mucha pantalla. ¿Qué cosa?
Me refiero que el ese Congreso, dato. exacto, el tema de la emergencia sanitaria, ¿no? Ha opacado pues cualquier otro tipo de manifestación noticiosa. Sí, seguramente, pero y ya fíjate que el Congreso ha tenido cierta actividad, porque ha aprobado pues, la ley del 25%, es Ujú. creación del Congreso y es una victoria del Congreso, claramente. Este, el Poder Judicial, que no ha tenido casi actividad, también ha tenido incremento en su aprobación. Entonces tú dices, oye, ¿qué cosa? O sea, lo que te quiero decir es, no es solo Vizcarra. Yo creo que el ánimo de la gente está, oye, ¿sabes qué? Todo está tan complicado, ¿no? Que quien está a cargo, lo mejor es no fastidiarlo más, ¿no? Ujú. Por supuesto que eso no ha inhibido críticas de distintos sectores, sobre todo desde la economía o desde la eficiencia del aparato represivo del Estado. Pero en general creo que hay entonces un componente de Vizcarra como un presidente sensible al clamor popular en general, que creo que tiene esa sensibilidad para leer lo que la gente espera decir, pero también hay un componente de un ánimo, una opinión pública un poco solidaria, si quieres, ¿no? José Carlos, el domingo mencionabas en una columna en el diario El Comercio que es verdad que la economía estaba un poco trajinada, pero que sin embargo la política seguía su desordenado trajinar, ¿no es cierto? Y esa frase parece indicar que como que no hemos aprendido nada después de todos los pequeños traumas políticos que hemos tenido en los últimos meses. Me refiero, por ejemplo, al cierre del Congreso, luego una elección legislativa apresurada, pero realizada, ¿no? Sí, bueno, en realidad lo que termina pasando en la política es que de alguna manera como que los actores políticos tuvieran serios errores de cálculo, ¿no? Creo que lo que está pasando el presidente, por ejemplo, ahorita el frente más complicado que tiene el gobierno, claro, sin duda la pandemia es súper complicada de manejar, pero tampoco olvidemos lo que se está armando al frente, ¿no? En el Congreso, me refiero. El Congreso, digamos, respecto a la ley del 25.5, el Ejecutivo ha decidido ponerse de costado, pero va a tener que ver cómo, claro, eso lo reglamenta la Superintendencia de Banca y Seguros, entiendo, pero el Ejecutivo va a tener que, digamos, hacerse eso, ¿no? Y lo que quiero es que entra al proceso electoral de enero del 2020 con la decisión de ponerse también de costado. Claro. Seguramente con la expectativa de que podía, con su popularidad, podía controlar un nuevo cuerpo legislativo que se eligiera. Y al final de cuentas, uno puede ver que la correlación que tiene el Ejecutivo es aún menor que la que tenía el 30 de septiembre, ¿no? Ya no tiene nada de bancada, ¿no? En el 30 de septiembre todavía tú con peruanos por el cambio, que eran 2, 3 personas, podías contar con la bancada liberal, que eran 6 personas, con 4, 5 voceros articulados, podías contar con un sector de APP. Ahora, lo que tienes de las 9 bancadas es más bien una parte del Partido Morado que apoya algunas iniciativas del Congreso, y con ese Congreso va a tener que gobernar hasta julio. Entonces, ahora en medio de la pandemia se han presentado más de 250 proyectos de ley, todavía no se asignan a comisión, pero vamos a tener que ver cómo lidia el Ejecutivo con eso. Quizás mirando al techo también, pero no descartemos que sea una fuente de presión una vez que la pandemia pase. Y claro, una fuente de presión y también una fuente de competencia, porque habrán visto hoy al presidente y los colegios bajar sus presiones o sus gastos. Esas son, sí, o sea, yo entiendo que el Estado debe garantizar una gestión entre privados, debe garantizar una relación, pero sí es algo, digamos, que entraña ciertos riesgos, ¿no? Ahora, José Carlos, retomando un poco nuestro mundo doméstico, político, en relación a algunos personajes, ¿cómo crees tú que la salida de Keiko Fujimori vaya a impactar, digamos, en la tranquilidad del presidente Vizcarra? Mira, por lo menos en la liberación previa de Keiko Fujimori, cuando estuvo solo algunos días fuera de prisión y aún
creo que iba a apartar totalmente de la política. Y yo la verdad me he quedado con esa idea y no creo que eso varíe significativamente en el momento actual. Primero, no creo que ella tenga afanes personales de realmente incorporarse. Creo que el estar en prisión la debe haber desgastado en lo personal muchísimo. Y por otro lado, así se incorporara, no veo que vaya a ser un aporte importante a Fuerza Popular. Creo que Fuerza Popular ha perdido mucho el capital que tenía hace algunos años, lo que se ha graficado claramente en los resultados de enero, ¿no? O sea, la bancada que tiene ahora, que para una fuerza marginal puede ser importante, pero no para lo que era la principal fuerza de oposición hasta hace algunos meses, ¿no? Yo creo que está muy desgastada. Eso no descarta que el 2021 pueda presentar una candidatura con que coloque algunos parlamentarios, pero yo veo que las posibilidades de Keiko Fujimori y de cualquier otra persona que quiera representar el fujimorismo en términos presidenciales es muy limitada, ¿no? Hablábamos, José Carlos, antes del legislativo, del Congreso, y más allá de Marta Chávez, no hay una figura que realmente pueda representar, me refiero a una imagen fuerte del fujimorismo, ¿no? Yo creo que si ahora mismo intentamos recordar a alguien, más allá de Marta Chávez, hay muy pocos, ¿no? Me refiero a como imagen que ya la población tenga como recuerdo, ¿no? Claro, quizás Peter Columbus, que ha sido Sí, candidato municipal, además, es verdad, y que es es verdad. vocero de la bancada, Sí. él, Marta Chávez, quizás Carlos Mesías como presidente de la Comisión de Constitución, contar, y aún en el caso de Mesías, esta decisión de sugerir la presencia de alguien como Humberto Abanto como asesor de la Comisión de Constitución, digamos, sí te trae sombras, si quieres, sobre todo por las complicaciones judiciales que enfrenta el señor Abanto, ¿no? No, es cierto que todo el mundo es inocente hasta que la justicia pruebe la culpabilidad, pero no es que el señor Abanto haya sido conocido por un abogado constitucionalista en tiempos recientes, ha sido conocido por defender acusados de corrupción, ¿no? Así Y es. por estar él mismo siendo parte él de un proceso, además, ¿no? Bueno, y no quedó muy bien parado. Y otra cosa, ya considerando otros personajes, por ejemplo, Salvador del Solar, ¿no? Tenemos la figura del alcalde Forza y de la Victoria. ¿Cómo los proyectas tú en un mediano plazo? O sea, ¿crees que pueden ser protagonistas o básicamente son figuras que podrían ser efímeras? A ver, mira, entiendo que el Solar no tiene planeado postular, al menos no el 2021, y la verdad, más allá de que uno quiera poner las cosas izquierda-derecha o populista, no populista, pro mercado o antimercado, ese tipo de cosas, normalmente es bien complicado mirar el país un año más allá, me refiero a lo político, ¿no? En procesos electorales previos uno tenía cierta claridad de quién pasaba a segunda vuelta. Ahora esa claridad es aún más opaca, ¿no? Quizás el único que yo veía con cierta figuración y ánimo además es Urresti. Alguien en Twitter me comentaba, oye, ¿qué pasa con César Acuña, que ha formado un partido con aspiraciones nacionales? Sí, efectivamente, pero nada garantiza que Acuña vaya a ser el candidato. El 2016, y yo creo que Acuña debe haber agradecido que el Jurado Nacional de Elecciones lo retire de la contienda, porque creo que se dirigía más que derrota, yo creo que ponía en riesgo mucho de lo que él había forjado, que era capital como un empresario educativo. Se ponía en duda un diploma, un grado, y se le acusaba de cosas tan graves como plagio, graves en el entorno académico me refiero, ¿no? Entonces, y esas son las pocas acusaciones de las que se suelen dar en campaña.
yo no veo, yo creo que el señor Acuña va a pensarlo bien para poder aventurarse nuevamente a algo así, y quizás lo termine haciendo, pero yo no veo que no lo veo con tan buenos, digamos, creo que hay algunas limitaciones que va a tener antes para poder convertirse en un candidato que trascienda más allá o que pueda convertirse en algo, en un contendiente mucho más serio, ¿no? Ahora, todo puede pasar. Yo me acuerdo en la elección de Jorge Muñoz, nadie pensó que un alcalde miraflorino, además colorado, de sectores altos, con un hablar más bien más tecnocrático que popular, terminara venciendo. Y eso fue lo que pasó. En realidad depende mucho también de quienes terminan conduciendo. O sea, hablábamos de Forsyth, seguramente va a competir el electorado con Urresti, o por lo menos sus últimas apariciones indicaban eso. Pero lo claro ahora es que la agenda también va cambiando. Ya no tenemos a seguridad ciudadana como un tema eje, sino va a ser, por un lado, la salud y por otro, la recuperación económica, ¿no? O sea, van a haber más o menos 4 de cada 10 peruanos que ya manifiestan haberse quedado sin trabajo. Entonces, esto va a tener que acogerse, ¿no? Los actores políticos van a tener que leer eso bien. El tema es que si el Estado era precario, la política también lo era. Tenemos 20 partidos o algo así, y uno no termina distinguiendo los rostros más significativos, ¿no? Finalmente, lo que es importante es que en 2021 haya elección presidencial, José Carlos, y lo digo porque en algún momento se habló de la posibilidad, pero eso sería un error probablemente incluso para Vizcarra, ¿no es cierto? Además, sospecho, y él ya lo ha dicho, que quiere acabar su periodo en el momento adecuado, lo que la Constitución lo indica, ¿no? Sí, claro, efectivamente hubo algún testeo, yo no sé si algún otro actor político, más allá que el congresista Burga, miembro de Acción Popular, estuvo involucrado en ese esfuerzo, pero sí hubo un testeo para posponer las elecciones. Yo concuerdo contigo en que sería un error gravísimo. Creo que en ningún caso la elección presidencial debe posponerse. Seguramente van a haber algunos plazos que se acorten, seguramente algún mecanismo que se ajuste, pero tiene que haber un relevo presidencial el 28 de julio del 2021, sí, y el país, los organismos electorales ya han mostrado. Claro, sí o sí es lo que planteas en términos teóricos, pero tú mismo has dicho hace un momento que el futuro, sobre todo electoral, es bastante incierto por lo volubles que somos acá. Sin embargo, el tema de la pandemia es un asunto atípico. Nosotros no sabemos qué va a ocurrir la próxima semana. Ni siquiera tenemos las garantías de que este asunto sea contenido a fin de año. Entonces, poniéndonos un poco apocalípticos, si esto no es contenido este 2020, el 2021 pueden surgir otro tipo de escenarios. ¿Me explico? Sí, pero escenarios que van más allá de lo político, que ya hay un asunto que nos sobrepasa, que tiene que ver con una emergencia sanitaria donde la gente no puede salir porque efectivamente se contagia y posiblemente entrarían en un asunto de riesgo de vida, ¿no? Sí, de acuerdo, pero va a tener que encontrarse formas para poder paliar eso. Yo no creo que sea un buen precedente que no importa qué razón haya, se tengan que posponer los comicios. Yo no veo eso como algo viable y tampoco como algo saludable para el sistema democrático y para el país, y sería un antecedente histórico nefasto, porque con este antecedente o con este precedente, cualquier persona podría agrandar algún incidente para hacerlo ver como algo ineludible, y en general, sí, la verdad, la vida nos está demostrando ahora que más allá de algunas limitaciones que se tienen, se puede hacer la vida de manera remota. Nosotros estamos teniendo esta entrevista de esta manera, que de otra manera hubiera sido
hubiera sido en físico, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir con esto es que en la historia, ni en las guerras mundiales, fíjate, las elecciones se han parado. Estados Unidos y los países de Europa, estando en plena guerra, han tenido elecciones. Pues sí. Claro, esto es una pandemia, es algo distinto. Bueno, yendo más recientemente, Francia ha tenido elecciones. Macron se arrepiente de haberlas hecho, de haberlas programado, eran elecciones municipales, Suponemos. pero las tuvo. Sí. Corea las ha tenido, habiendo superado la pandemia solo algunos días antes. Ahora, Entonces, Corea del Sur es clave un ver caso lo que va a bastante pasar distinto, en ¿no? los siguientes meses, pero yo no creo que sea algo que deba posponerse en ningún caso. Creo que hay que encontrar el modo de hacerlo. Pues bien, José Carlos Requena, muchas gracias por atender a UPC TV y a Contracara. Muchísimas gracias. Bueno, Manuel, José Carlos Requena, creo que nos ha graficado bien cuál es la situación y sobre todo lo que nos podemos esperar para los próximos meses o el 2021, claro. Sí, ha sido muy claro en describir lo que podría pasar en el 2021. O sea, él es de la idea que tienen que haber elecciones sí o sí, por más que la pandemia siga, porque es lo más saludable para nuestro sistema democrático. Y tiene razón, tiene razón. Esperemos que para el próximo año esto esté mucho más contenido. Tú imagínate, viejo, si hacen algo o si pasa algo que nos obliga a postergar las elecciones generales. Tú imagínate. Sería complicadísimo, ¿no? Un caos además, total. Las acusaciones. Ya No. Bueno, en fin. Sería un escenario apocalíptico. Sí, no. O sea, ya no solamente la parte sanitaria, sino también la parte política y ya económica, ya lo sabemos, así que no, ahí no más. Además, ya sabemos cómo reaccionan nuestros políticos, cómo se comportan. Por eso, exacto. Y visto lo que ocurre ya en Twitter, yo paso. Manuel, pero tenemos que hablar de un tema también que es la parte tecnológica, ¿verdad? ¿Cómo nos sostenemos tecnológicamente para hacer lo que tú y yo estamos haciendo? Un programa a través de la red de Skype, ¿no? Y otros asuntos. Programas, clases, ¿no? Las universidades están funcionando básicamente a través de la utilización de herramientas virtuales. Ahora, el caso de los colegios es distinto, ¿no? Los niños son criaturas, son niños. El estar sentado tantas horas también frente a una computadora no es un asunto muy placentero. Pero además con Bruno Ortiz abordamos algo que es importante, el tema de la conectividad en este país. Que, claro, ha venido el coronavirus, nos ha agarrado desprevenidos y ahí nos damos cuenta que perdimos muchos años. Exacto. Muchos años para poder llevar la conectividad a todo el territorio de manera eficiente. Pues Bruno Ortiz nos va a contar qué es lo que está ocurriendo, cuál es su valoración respecto a lo que está ocurriendo, y creo que, por cierto, Bruno Ortiz, especialista en temas tecnológicos del diario El Comercio, y creo que él tiene un panorama mucho más claro que nosotros, pero nos lo va a explicar para todos. Así es. Vamos. Bien, amigos de UPC TV Contracara, volvemos ahora con Bruno Ortiz, especialista en temas tecnológicos. Él trabaja en el diario El Comercio. Bruno, muchas gracias por atendernos. Gracias a ustedes por la invitación. Bruno, fíjate, en estas épocas de cuarentena, ¿no es cierto?, el país en general, todos los sectores, nos hemos encontrado con un reto tecnológico, ¿no es cierto?, y no solamente a nivel empresarial en cuanto a las empresas, a los trabajadores, sino también, en este caso, el sector educativo, el sector académico. Quería saber cuál era tu valoración de lo que había ocurrido y, sobre todo, cómo nos habíamos adecuado a esta nueva situación desde el punto de vista tecnológico. Bueno, específicamente con el tema que tiene que ver con la cuestión de las clases en todo nivel, ¿no? Ya sea de colegio o educación superior, yo creo que el tema nos ha cogido en general como dicen, con un cuchillo de palo para salir a la guerra. O sea, las instituciones educativas no han tenido, en general, me parece a mí, las armas suficientes como para poder reaccionar rápido. Yo conversando con alguna persona, comentábamos que probablemente lo mejor hubiera sido, por ejemplo, en el caso de los colegios, si es que, o sea, yo sé que sí, a ver, lo que pasa es que estamos en una situación tan atípica de que obviamente nadie sabe cómo reaccionar. O sea, el gobierno no sabe cómo reaccionar, las instituciones no saben cómo reaccionar, pero también tenemos el tema de que
el virus este se ha movido de tal forma que cada semana teníamos que tomar decisiones distintas porque iba para un lado, iba para el otro lado, todavía sigue en ese rumbo y nosotros no le damos el alcance, estamos detrás de él. Entonces yo conversaba con una persona y le decía, obviamente, después de que ya pasó la batalla, dice que todos son generales, ¿no? Le decía, de repente hubiera sido mejor que si es que había una conversación un poco más directa entre el Ministerio de Educación con las instituciones educativas a decirles, mire muchachos, vamos a ver qué sucede y tranquilamente decir, bueno, paremos esto un mes. O sea, en otras oportunidades, y han corrido memes por todos lados, que decían, a mí me van a venir con postergar las clases, si con las huelgas del SUTEP yo me quedaba 8 meses sin ir al colegio y después me ponía al día. O sea, imagínense si es que se hubiera tomado la decisión de decir, muchachos, no va a haber clases un mes para ver cómo va esto y también para darle tiempo a los colegios para que se preparen. Claro. Porque, por ejemplo, en el tema de los colegios en particular, ¿no? Han habido colegios en los que, por ejemplo, las primeras 2 semanas solamente mandaban cosas a través de la plataforma que estuvieran utilizando para que los alumnos, incluso algunos les pedían que las imprimieran, que las escanearan y que las volvieran a enviar, y algunos otros que desarrollaran en la computadora y lo reenviaran. Después han pasado a otro escenario en el que empiezan las clases por videollamadas, como estamos haciendo ahorita. Pero eran clases de 1 hora lectiva, 40 minutos, de repente 2 horas lectivas al día. Y ahorita estamos en otro momento en el que ya se han reacomodado un poco más los colegios, tienen de repente jornadas un poquito más largas, pero te das dando cuenta que hay varias cosas. Primero, que hay un montón de profesores que no están acostumbrados al tema y que jamás les han hablado sobre cómo es dar una clase virtual y no tienen idea de cómo armarla, y eso es muy, muy importante. Se nota una falta de infraestructura terrible, porque tienes profesores a los que se les cae la conexión, alumnos a los que se les cae la conexión, etcétera, etcétera. Y como les decía hace un momento, tienes el problema de que no se ha sabido reaccionar correctamente y como que estamos avanzando a ciegas. Entonces ahí, en el tema de la es un problema. Perdón, el tema de educación superior me parece que no lo ha sufrido tanto, porque sí hay, digamos, ellos en la educación superior están más abiertos a los cursos virtuales y algunas de esas cosas. Claro. Han podido cambiar justamente mejor, me parece. Quería ir a ese punto. Tú has mencionado de manera muy didáctica la realidad de la educación escolar. Habría que agregar a eso la poca conectividad, si hacemos un análisis proporcional de todo el territorio peruano, que existe en nuestro país. Y ese ha sido uno de los grandes problemas que ha tenido la educación escolar, que muchos niños ni siquiera tienen computadora. Y estamos hablando de niños del interior del país y también niños de acá de Lima, de sectores deprimidos. Entonces, la respuesta en cuanto a lo que se refiere a clases virtuales, teóricamente funciona bien si es que hay una conectividad. Pero si no hay una conectividad, es más, si ni siquiera tienen una computadora, estas criaturas, ¿cómo van a poder formarse, no? Sí, hay varias cosas, ¿no? Por ejemplo, yo estaba conversando con un amigo y él, por ejemplo, en su casa, por X motivos, no tiene internet fijo. Su esposa y él tienen un plan de datos de más de 20 gigas, cada uno con eso se maneja, les sobra para el mes. Y ahora en esta situación, ¿qué pasó? El niño necesitaba tener sus clases por internet en la computadora, le daban internet con el celular y los 26 gigas que tenía en su plan se los ha gastado en menos de 10 días. Claro. ¿Por qué? Porque cada hora de Zoom me parece que son como 1,5 gigas, una cosa así. Entonces imagínate, imagínate, por ejemplo, en ese caso muy particular, porque, por ejemplo, yo veo que Vitel sacó un anuncio diciendo, no se preocupen que todos nuestros clientes van a tener, no van a tener costo en datos cuando utilicen la plataforma Aprendiendo en Casa del Ministerio de Educación, cosa que me parece genial. Genial. Pero ya pues, y los que utilizan las otras plataformas, incluso hay colegios estatales que utilizan Teams, utilizan Zoom, utilizan Google
Google Classroom, no sé. Entonces, ahí te das cuenta que también hay otros espacios, otros problemas, otras situaciones en las que no nos estamos fijando y que de repente, digamos, ahora, después de lo que está sucediendo, o sea, cuando esto pase, yo espero que que todos empecemos a tomar conciencia de esa situación y empezar a decir, oye, o sea, por un lado los colegios, las universidades, decir, oye, mira, esto pasó, ¿cómo respondimos? ¿Qué tenemos que corregir? Y por el otro lado los papás, de decir, oye, este colegio, mira, pasó esta emergencia, reaccionó así, reaccionó así, me Claro. conviene quedarme, estoy pagando tanta plata para esto, o estoy pagando una buena cantidad no pago mucho, pero ellos han respondido muy bien, o sea, y hay de todos los casos, uno encuentra casos de todo tipo muy fácil, ¿no? Bruno, si bien esta cuarentena nos ha demostrado que nuestra infraestructura en términos sanitarios, de hospitales, es bajo, acordémonos, pocas camas con UCIs y respiradores mecánicos y eso, también nos ha demostrado que nuestra infraestructura desde el punto de vista tecnológico es pobre, ¿no es cierto? A partir de ahí, ¿cómo podemos reaccionar cuando esto acabe? Es decir, también las operadoras tienen una responsabilidad en cuanto a mejorar sus servicios cada vez más, ¿no? Mira, justo lo conversaba hace un rato con unas personas. En otros países, yo me acuerdo que ha sido hace fácil 4 años, más o menos, que creo que fue la última vez que tuve la suerte de ir a Santiago de Chile. eh, los operadores locales hacían publicidad en los medios de comunicación sobre sus servicios de fibra óptica para la casa. Uno en particular, estamos hablando de hace 4 o 5 años, porque justo tuve que conversar con uno de ellos, me decía que por lo menos en Santiago el servicio se daba solamente en fibra óptica. Tú sabes que fibra óptica lo que te da es una conexión simétrica, como le dicen, ¿no? O sea, si a ti te ofrecen 30 megas de conexión, tú vas a recibir 30 megas, no está esa cosa de que te, te, El te 40%, ¿no? garantizo 10%, Claro, 40%, no, o sea, eso no existe. increíble. Acá, en realidad, nosotros estamos desde hace años con los dos principales operadores que te dan una solución para conexión en casa que es híbrida, que tienes fibra hasta cierto punto y en el último tramo te ponen cable coaxial, lo cual hace que la señal obviamente eh, se degrade y tenga problemas y pase lo que todo el mundo, todos sufrimos todos los días. Y yo no entiendo, o sea, hay un solo proveedor que desde el año pasado está empezando, o hace 2 años está empezando a dar servicio de fibra óptica, finales del año pasado que empezó a darlo por todos sitios, como que colapsó en el tema de la atención al público porque ya no se daba abasto. Pero claro, o sea, aquí ha quedado claro que hay un problema de infraestructura para el Internet en las casas, ¿no? Sigue quedando claro que hay un problema de infraestructura con respecto al Internet móvil, que hacen falta antenas, Claro. porque mucha gente está consumiendo solamente los datos de sus celulares y se da cuenta que no hay cobertura en ciertas zonas de su casa. Vas al baño, vas a un cuarto, vas a la sala Claro, y tú piensas, oye, es mi operador, oye, es mi teléfono, y en realidad es que de repente falta una antena. Y no Así ponen las es. antenas, ¿por qué? Porque la gente sigue pensando, sin ningún tipo de evidencia científica, de que las antenas del celular te van a dar algún tipo de enfermedad, y Es no verdad. está demostrado eso. Ahora, así es. en Londres, en el Reino Unido, están quemando antenas de 5G porque asumen que tienen que ver con el coronavirus y con muchas Así otras es. enfermedades. Entonces, y son cosas que están basadas en nada, porque tú empiezas a desmenuzar cuáles son los argumentos que ellos tienen para actuar de esa manera, y son cosas que no tienen nada que ver. Claro. Entonces, en realidad, desde ese punto de vista, es el momento, me parece adecuado, cuando, digamos, se estabilice un poco esta situación, para El que salto, ¿no? empezar a ver, o sea, Ahora, ahorita tenemos Bruno, una lista con demasiados checks por poner. Claro. Entonces tenemos que empezar a arreglar cada una de las cosas Bruno, que nos presentan. justamente retomando el tema de la conectividad que tú lo estás planteando, pero quisiera irme hacia 15 años atrás. Nosotros Ujú. tuvimos la gran oportunidad de expandir la conectividad en este país con el famoso Plan Huascarán, en la época de Alejandro Toledo, que ya Ajá, finalizaba su gestión, si no me equivoco. Ese plan sí. sencillamente
no se pudo ejecutar. Se han perdido, ¿qué? 15 años. Mira, yo era de la misma idea en realidad, y sobre todo cuando ahora el presidente anunció que iban a comprar las tabletas para llevar a los sitios donde no hay conectividad y ver cómo se conectaban y etcétera, etcétera. Eso más que el plan Guajarán me hizo acordar a lo de la OLPC en el gobierno de Alan García, de One Laptop per Child, Sí. el proyecto que movía Nicolás Negroponte desde el MIT. Ponte. Claro, pero dialogando con algunos especialistas en la materia a través de Twitter, por ejemplo, me comentaban por ahí que hoy Aprendo en Casa, ¿ya? Está basado en muchas cosas que se mantuvieron desde el plan Huascarán. A mí me sorprendió bastante porque me lo comentaba una persona, Roberto Bustamante, no sé si lo conocen, que es un antropólogo, pero está metido mucho en el tema de educación desde hace mucho tiempo, y él me comentaba que hay un montón de cosas de estos planes que aparentemente son inconexos, que se han ido cambiando con el paso del tiempo, que gracias a Dios se han ido manteniendo y han ido como que avanzando y ayudando a que en la reacción del gobierno en esa situación tan extrema no haya sido tan desde cero. Porque no sé si ustedes vieron que toda esta plataforma, que a la que mucha gente no le hace caso, pero si tú le preguntas por ahí a alguna mamá de un niño que está en inicial o en primeros grados, no te va a dar necesariamente una mala opinión. Empiezas a ver y creo que en cuestión de 12 días empezaron a armar el proyecto y ya salió al aire. O sea, yo creo que si hubiera estado de cero no hubieran podido hacer nada. Entonces, ahí, por ejemplo, obviamente, como suele ser costumbre en el Perú, lo que me parece es que, claro, tenemos un montón de programas que funcionan, que cada uno viene a descubrir nuevamente la pólvora y te dice, esto hay que funcionar, esto hay que hacer, esto hay que comprar esto y no sé qué. No hay una política de Estado, pero dentro de todo se han mantenido algunas cosas conversando entre sí, lo que ha permitido, como les digo, que no empecemos de cero, pero obviamente después de todo esto, ese es otro check que hay que poner. Mira, aquí tiene que haber una plataforma, pues, que no solamente le sirva a los alumnos de colegios estatales, sino a todos los escolares, por ejemplo, del Perú, que son como 8 millones aproximadamente, para que en una situación similar a esta o peor, pueda servirles a todos sin ningún problema, ¿no? O sea, como te digo, integral, hay ¿no? algunas cosas, hay planes que han ido quedando en el camino, incluso cosas del mismo LPC por ahí todavía funcionan. Alguien del diario, una chica que ve el tema de regiones, me comentaba que hace un par de años estuvo en la frontera con Brasil y en un caserío muy lejano había encontrado que estaban utilizando las máquinas de la OLPC de la época de Alan. Entonces, si bien en el macro no funcionó, parece que por otros motivos, de repente, el mismo empeño de los profesores, de los alumnos, la necesidad, ha hecho de que se puedan aprovechar algunas cositas, pero lamentablemente adapten, no ¿no? es una cosa global, pues no es una cosa integral, Claro, mejor dicho. exacto. Pues Bruno Ortiz, muchas gracias por tu tiempo y por atendernos aquí en UPC TV. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Manuel, yo creo que Bruno Ortiz nos ha dibujado un poco lo que está ocurriendo y lo que tiene que ocurrir más adelante, ¿no? Ya, oye, necesitamos, por ejemplo, fibra óptica para empezar. Sí, necesitamos eso. Es lamentable que uno después de 15 años diga, caramba, ¿qué pasó con ese proyecto? ¿Dónde está Huascarán? O sea, Huascarán totalmente diluido porque al fin de cuentas fue un engañamuchachos. Sí, ¿no? Claro. Eso fue lo que ocurrió con ese proyecto. Pero bueno, él ha descrito también situaciones interesantes donde han adaptado, ¿no? Ha habido una especie de herencia en ciertas comunidades pequeñas que han adaptado cierto tipo de mecanismos que contemplaba el proyecto, ¿no? Así es. Estos dispositivos también un poco herencia del gobierno de García, del segundo gobierno, que en algunos lugares también están utilizando. Pero bueno, no responde, como tú bien has dicho, a una propuesta integral, sino es básicamente alternativas de salvataje. Pequeñas cositas, sí, efectivamente. Pero en fin, Manuel, antes de terminar, tenemos que, lo hablábamos tú y yo fuera de cámaras,
sobre el tema de la Plaza de Hacho, lo que ha hecho la Municipalidad de Lima, la Casa de Sí, Todos, ¿no es cierto? la casa de Que todos. esto va a terminar en algún momento, pero la municipalidad, como nos dijo además el alcalde Muñoz hace unas semanas cuando lo entrevistamos, eso se va a trasladar a otro lugar, ¿no es cierto? Y se va a mantener, porque además este proyecto, lo de la Plaza de Hacho, y lo que hemos visto en los medios, ha permitido que la gente encuentre a sus familiares después de mucho tiempo, Manuel. Si no me equivoco, han habido 17 personas, ¿no? Imagínate. Que han sido identificados, ubicados por sus familiares y han retornado, ¿no?, a sus hogares, que es algo bastante bueno, ¿no? Esas son buenas noticias, ¿no? Esto nos saca, Sí. pues, algo positivo. Otra cosa que también estábamos mencionando es lo de las pastelerías. Sabes que muchas han estado cerradas, Sí. muchas han tenido muchos problemas, pero se ha salido en los medios de comunicación la pastelería, por ejemplo, San Antonio, muy conocida en muchas zonas Que se ha de Lima. reinventado, ¿no? Claro, y no ha echado a ningún trabajador según lo que tenemos entendido. Y eso es valiente, es bueno, y se ha reinventado, como tú dices, ¿no? Si no me equivoco, creo que ahora ya cumplen más bien un rol de bodega, Así de es, así es. supermercado, ¿no? Efectivamente. Temporalmente, supongo, hasta que todo vuelva a la normalidad, ¿no? Sí. Pero mientras tanto, le está dando trabajo a los que siempre han estado No, con ha ellos, ¿no? ha sido una salida bastante sagaz y rápida, como tú dices, Efectivamente. para poder seguir en el negocio y también no dejar en la calle a cuántos trabajadores. Efectivamente. Por cierto, algo que nos hemos olvidado, Manuel, UPC TV está en Twitter, ¿no? Con la cuenta @UPCTV_PE, ¿no es cierto? Y además a través del hashtag o etiqueta Contracara, los que nos ven nos pueden hacer preguntas y nos daremos el tiempo, por supuesto, en la siguiente emisión para responder los que ellos crean conveniente. Así es, Martín, ¿no? Eso está muy bueno para la difusión, ¿no?, del Sí. programa y los distintos productos audiovisuales que tiene UPCTV. Y algo que nos ha gustado mucho también es que la Facultad de Música ha hecho un video. Un video Lo sé, que ha Martín. tomado, lo sabes, ¿no? Lo Sí. sé. Un video, pero está muy bien porque es un video que se ha titulado Heal the COVID, ¿no? Tomando como base una canción de Michael Jackson. Pero lo que está muy bien es que se han tomado el tiempo, han dedicado sus momentos para hacerle un homenaje a los verdaderos héroes de todo este momento tan duro, que son los que trabajan en los hospitales, desde doctores, enfermeras, enfermeros, camilleros, conductores de las ambulancias, Manuel. Que hacen una labor no solamente ardua, sino que también exponen su salud. Absolutamente. Y luego la de sus familias cuando vuelven. Para que otros puedan recuperarla. Y no hay que olvidarlo, ¿eh? Y esto nos va a dejar muchas lecciones, como por ejemplo, dejando de tonterías y realmente dedicarnos a ese sector tan importante, ¿no? ¿Olvidado qué? ¿40 años? ¿50 años, Manuel? Es un sector que no ha sido atendido. Y bueno, ok, no ha sido atendido, pero que este contexto de emergencia sirva para que se invierta en ese sector que es tan importante. Porque fíjate toda la tragedia que estamos viviendo y de pronto no tenemos ni siquiera un abastecimiento de mascarillas. Que es algo que ocurre en todo el mundo, pero eso no es consuelo, sin duda. Eso no es consuelo. Bueno, no todo el mundo, no todo el mundo, no todo el mundo. Corea del Sur, Taiwán. Ya, está bien. Es verdad. ¿Sabes cuántas mascarillas por lo menos, los taiwaneses están además sacando al mercado? Como 3 millones, 4 millones diarias. Es una locura. Esa es otra lectura, ¿no? Todas las mascarillas que tenemos ahora son importadas, ¿no? En fin, ¿por qué no lo hemos hecho nosotros? No podemos hacer mascarillas. Pero en fin, Manuel, quédate en casa, viejo, que todavía falta. Nos quedamos en casa, cuidarnos. Cuarentena inteligente también, ¿no? Sí, cuarentena inteligente. Eso va a depender de la decisión de cada ciudadano. Así si es inteligente o no es inteligente. Efectivamente. Porque, discúlpame, Martín, existe el margen también de que la gente cometa justamente errores. No te disculpes, porque es verdad. O sea, y no pone en práctica su inteligencia natural. Así es. Pues nada, Manuel, nos despedimos, nos vemos la próxima semana y los dejamos con este video realizado por la Facultad de Música del que estábamos hablando antes. Listo, lo vemos. Chao. Hasta la próxima semana.
there's no need to cry in this place. You feel there's no heart or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. If you want to know why, there's a love that cannot lie. Love is strong, it only cares for joyful giving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel fear or dread. We stop existing and start living. Then it feels that always love's enough for us growing. Make a better world, make a better world. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. And the dream we were conceived in will reveal a joyful face. And the world we once believed in will shine again in grace. Then why do we give strength and life when this earth crucify its soul? Though it's plain to see, This world is heavenly. because love Fly so high, let our spirits never die. In my heart, I feel you are all my brothers. create a world with no fear. Together we'll cry happy tears. See the nations turn their swords into plowshares. We could really get there if you care enough for the living. Make a little space. To make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you